Buenos días a todos. Soy el Padre Jack Lynch de la Iglesia Episcopal San Jorge y prometí compartir con ustedes una serie de videos breves para hablar un poco de la importancia de los hispanos en la historia y la vida de la Iglesia Episcopal y en el anglicanismo de manera global. En este primer video quisiera hablar de dos personajes de que prácticamente todos los hablantes del español reconocerán. Estoy hablando de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, ambos personajes muy conocidos del siglo XVI en la época de la Reforma Protestante. Todos hemos escuchado de ellos porque todos estamos familiarizados con la llamada Biblia Reina Valera. El título de esa traducción bíblica que se usa muy a menudo hoy en día incluso viene de la combinación de sus apellidos, así Reina por Casiodoro de Reina y Valera por Cipriano de Valera. Y muchos dirán, pero ¿cómo es que usted dice que son anglicanos o que eran anglicanos? Pues en el caso de Casiodoro de Reina es difícil llamarle directamente un anglicano, pero que tenía fuertes influencias anglicanas y que compartió y sirvió en iglesias anglicanas, no se puede dudar. Por ejemplo, el famoso traductor bíblico de España, Casiodoro de Reina, en su momento no solo se trasladó a Ginebra, centro de la reforma quizás más influyente de la época, también se trasladó a Inglaterra. En Inglaterra logró financiar la publicación de sus traducciones bíblicas por parte de los obispos ingleses y además en el año 1559 se convirtió en el pastor de la congregación hispana en la ciudad de Londres. Muchos desconocen que en la época del siglo XVI, la Iglesia de Inglaterra estableció una serie de congregaciones para extranjeros que residían en el país, especialmente en la ciudad de Londres. Había una congregación holandesa, había una congregación hispana, una congregación italiana y una congregación, si no me equivoco, para los alemanes o suizos y también que servía a los miembros de una comunidad polaca, porque habían protestantes polacos que se habían tomado la residencia en la ciudad de Londres. Todos eran figuras muy influyentes en su tiempo. Los ingleses querían recibir los más eruditos, los más conocidos reformadores del continente, a darles albergue, protección y para financiar y ayudarles en sus proyectos más importantes como la traducción de la Biblia a las lenguas populares. Por tanto, Casiodoro de Reina, que había sido un fraile de la Orden de San Jerónimo en Sevilla, era un sacerdote, era un presbítero, inicialmente en la Iglesia Católica Romana, y cuando llega a Inglaterra recibe permiso para servir en las iglesias inglesas bajo la supervisión del arzobispo de Canterbury, el famoso Thomas Cranmer. Es cierto que Reina luego se traslada a Estrasburgo y continúa con su trayectoria más luterana, pero entendemos que los anglicanos de ese tiempo tenían también marcadas influencias por la obra de Lutero y luego algunos más por la obra de Calvino. Y para hablar de algo un poco más calvinista, podemos mencionar de nuevo ahora Cipriano de Valera. También figura destacada del siglo XVI, llamado el hereje español por los que le perseguían, que querían incluso quemarle en la hoguera. Y Cipriano Valera se traslada a Inglaterra, donde se casa, se incorpora a la Universidad de Cambridge como catedrático y luego toma sitio, el mismo sitio que ocupó Reina en la congregación hispana en la ciudad de Londres. Y de ahí continúa y trabaja con la publicación de su traducción de la Biblia al español. Es muy importante que la obra de Valera era de realmente editar y mejorar el trabajo que hizo Reina. Reina no había usado los mejores manuscritos, pero Valera sí tenía acceso a más manuscritos en su momento de editar la traducción y también incorporó
los conocimientos, los estudios e incluso parte de la traducción de otro español que vivía en Inglaterra y asistía a las iglesias anglicanas cuando estaba en la universidad y también en la congregación hispana, tal como fue Francisco de Encina. Es muy importante saber que en esa época los reformadores, los académicos, se trasladaban de un país a otro con rapidez. A veces se nos olvida que había mucha comunicación entre los Países Bajos, entre Bélgica, entre España en algunos momentos y con Inglaterra. Todos trabajaban en conjunto con el fin de proclamar la palabra de Dios en el idioma del pueblo. Pero lo interesante es entender y reconocer que había muchos hispanos anglicanos o muchos anglicanos hispanos en la época de la Reforma. Tuvieron tuvieron albergue, protección y financiamiento de sus proyectos en el reino de Inglaterra. Tuvieron el apoyo de los obispos anglicanos y casi todos fungieron como sacerdotes anglicanos con los permisos debidos de los obispos. En el próximo video voy a hablar un poco de los anglicanos influyentes en nuestro lado del océano, es decir, en el continente americano. Vamos a hablar de la Reforma mexicana y lo importante que fue tener una iglesia ahora llamada anglicana, antes llamada la Iglesia de Jesús, en el país de México. Muchas gracias por su tiempo.